La primera dice sobre la leptospirosis, indique la alternativa que no corresponda. Bueno, uno por uno, vamos analizando alternativa por alternativa. La primera dice es una antropozoonosis de distribución mundial. Bueno, seguramente que sea de distribución mundial, está claro, pero ¿qué cosa es una antropozoonosis en todo caso? Partamos del término más común. Una zoonosis, ¿no? Una zoonosis es cuando una patología infecciosa afecta a animales y afecta a humanos. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplos de zoonosis: rabia, afecta a animales y a humanos; leptospira también afecta a animales y a humanos; tétanos, ¿no? También tiene ese mismo comportamiento. Y así vamos a ir encontrando. Fiebre amarilla, por ejemplo, también afecta a animales, ¿no? En este caso primates, y también afecta a humanos. Y así hay varias patologías que pueden afectar tanto a animales como a humanos. Y hay dos términos dentro de zoonosis. Uno es zooantroponosis y el otro es este que está acá, antropozoonosis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La zooantroponosis afecta mucho más a animales y muy escasamente a humanos, por eso se llama zooantroponosis. Ejemplo, rabia. Es obvio que la rabia predomina en animales y muy rara vez podría afectarse al humano, no es común. Y en cambio, cuando tenemos antropozoonosis, no es que afecte más al humano y poco a los animales, sino que afecta más o menos por igual. ¿Ya? Ese es el término. Entonces, en el caso de leptospira, sí, pues es cierto. ¿Ya? Hay leptospira, como saben, en animales, e incluso en animales domésticos, donde el perro es uno de los que encabeza la lista, ¿ya? Y también afecta al humano. Por lo tanto, de ser una antropozoonosis, sí lo es. De distribución mundial también lo es. No hay una zona predilecta específicamente, y en nuestro medio es claro notar gente que viene, por ejemplo, del oriente, puede padecer de la enfermedad. Acá en Lima tenemos también leptospira. Los reservorios pueden ser diferentes, ¿ya? Pero en general vale el término de la primera alternativa. Entonces, la primera alternativa está correcta, es verdad. B, dice los roedores y perros son los principales reservorios de la infección. Cierto. ¿Ya? En general los roedores, ¿ya?, a nivel de túbulo contorneado distal, haciendo una semejanza con la anatomía renal humana, ya son, vamos a decir, la parte anatómica del reservorio donde se encuentra la leptospira en animales incluso asintomáticos, y estos van a eliminar por orina, ya, a la bacteria, de tal manera que a ese fenómeno le vamos a llamar leptospiuria, que también se da en el humano. El humano infectado con leptospira también elimina por vía urinaria, ya, a estas bacterias, de tal manera que se convierten en un foco infeccioso. Es muy común que a nivel de aguas, por ejemplo, cuando hablamos de piscinas, personas que tienen la mala costumbre de miccionar durante la práctica de la natación, y si son portadores de leptospira, van a contaminar el agua, ¿ya? Y al contaminar el agua, las otras personas que se exponen por mucosas pueden ingresar. Entonces, y hay profesiones u ocupaciones de riesgo, como entenderán, sobre todo aquellos que tienen que ver con manejo de aguas servidas. Por ejemplo, un gasfitero es casi en la lista los que encabeza, vamos a decir, las ocupaciones de riesgo, porque justamente tiene que ver mucho con este tipo de aguas contaminadas. Los roedores en general, y a nivel de animales domésticos, los perros. Incluso hacen la forma severa, hacen ictericia, una semejanza más o menos comparada con lo que es la enfermedad de Weil, ¿no? Entonces sí son los principales reservorios de la infección. La siguiente dice, responde mejor a la terapia antimicrobiana a partir de la segunda semana de enfermedad. Aquí hay que ser claro y contundente. Hay dos fases en general de la leptospirosis. La primera fase, que es durante la primera semana, que se le llama fase séptica, ¿ya? O también le llaman la fase leptospirémica, porque la bacteria está en sangre. Ya, esa es durante la primera semana. En esa primera semana todavía no tenemos anticuerpos en suficiente cantidad, por lo tanto los exámenes comúnmente, cuando se quiere detectar anticuerpos, resultan negativos. Hay un examen que sí se puede utilizar, que son las microaglutinaciones, que lo abreviamos como MAT. Ya, MAT significa microaglutinaciones, y en la primera semana se hacen en sangre. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la bacteria está en sangre. Si van a pedir ELISA, IgM, IgG, no va a resultar, porque obviamente todavía en la primera semana no hay anticuerpos. Y es la mejor etapa para que responda a los antibióticos. Pasada la primera semana entramos a la fase inmune, le llamamos, y se le llama fase inmune porque forma anticuerpos, ¿ya?
Es la fase leptospiúrica también, porque a partir de esa segunda semana se empieza a eliminar, ya no está en sangre las espiroquetas, sino más bien en orina, ¿ya? Y otro detalle es que la respuesta a los antibióticos es incierta cuando se trata de la segunda semana para adelante. La terapia tiene que ser precoz cuando se tiene que tratar. Entonces acá dice, responde mejor a la terapia antimicrobiana a partir de la segunda semana de enfermedad. Eso es falso. En la primera semana responde mejor, ¿ya? Es incierto si usan antibióticos a partir de la fase inmune, a partir de la fase leptospiúrica si quieren, ¿ya? Entonces la C no está bien. Luego dice, Leptospira interrogans es la especie patógena más prevalente, cierto, casi es la única. Por ahí hay unos detalles de una que otra, ¿ya? Leptospira interrogans es la especie que más se asocia a patología en humanos y de lejos es casi la totalidad de los casos cuando se presentan justamente en población humana. Luego dice, la presentación clínica clásica es bifásica, lo que acabamos de comentar. Primera fase, septicémica, leptospirémica si quieren, porque la bacteria está en sangre, y pasada la primera semana empezamos la fase leptospiúrica, o sea, la leptospira pasa a eliminarse por orina, ¿ya? Las microaglutinaciones que servían en la primera semana en sangre como que ya no son de mucha utilidad, ¿ya? Y es preferible hacer MAT, o sea, microaglutinaciones en orina, porque se supone que en orina están las espiroquetas siendo eliminadas. Acuérdense que en esa segunda fase los antibióticos ya tienen una respuesta incierta. La que no corresponde aquí sería la alternativa C, porque dice, responde mejor a la terapia antimicrobiana a partir de la segunda semana de enfermedad. ¿Ya? La C no es correcta. Por otro lado, ¿cuál es la terapia para leptospira? Hay formas de leptospira. La mayoría, felizmente, son oligosintomáticas y en algunos casos hacen fiebre, hacen malestar, ¿no? Una forma, digamos, desde el punto de vista clínico de acercarnos al diagnóstico es durante el examen físico presionar, ¿no?, los músculos gemelos. Hay un dolor muy característico de la leptospirosis cuando esa situación se da, ¿ya? Entonces, presionar los músculos gemelos, por ejemplo, a nivel de pantorrillas, causa un dolor inusitado en las personas que están padeciendo de fiebre, con malestar, etcétera. ¿Qué otras cosas más vamos a encontrar? Como invade tejidos, porque la leptospira invade tejidos, no hace el daño mediante toxinas o mediante reacciones inmunológicas, sino directamente la misma leptospira invade tejidos. Invade músculo, invade hígado, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando invade músculo puede causar algo de destrucción también a nivel de músculos. Es por eso que la enzima CPK se eleva, ¿ya? CPK se eleva. Lactato deshidrogenasa también se eleva. Y en los casos severos puede producirse falla renal, ¿ya? Puede producirse falla renal. Muy bien, ¿cómo tratamos a la leptospira? Si se acuerdan, es una espiroqueta, similar al caso de la sífilis, entonces debería de responder ¿a qué? A la penicilina. Incluso en las formas severas, en la enfermedad de Weil, la terapia es penicilina G sódica. Es la mejor elección, ¿ya? A altas dosis, obviamente, como cuando tratan una neurosífilis. Pueden dar, en el mejor de los casos, hasta 4 millones cada 4. Se puede dar dosis menores también, pero siempre intentando dar altas dosis. Puede ser 4 millones cada 6, ¿ya? O 4 millones cada 4, dependiendo. Y sería una terapia adecuada para las formas severas. Cuando la forma es oligosintomática, o en todo caso no es grave, ya hay otras terapias. Lo que usamos habitualmente es doxiciclina. ¿Ya? Doxiciclina es la alternativa. Acuérdense, es parecido al caso de la sífilis. ¿Con qué tratan la sífilis latente como alternativa? Con doxiciclina también, ¿no es cierto? Igualito es aquí, solo que se da 7 días. ¿Ya? 7 días es suficiente. Y cuando la cosa es severa, tratamos con penicilina G sódica. Hay otras alternativas, cepreaxona, por ejemplo. Por una situación de costumbre, y que nos ha gustado tanto la cepreaxona en nuestro medio, acostumbran dar cepreaxona en lugar de penicilina G sódica, pero no es la mejor recomendación, ¿ya? No es la mejor recomendación. Bueno, eso es más o menos acerca de leptospira. Habrá más preguntas, iremos aclarando más puntos. Vamos a la siguiente. Varón de 32 años que se desempeña como vendedor de frutas. Sufre mordedura de arácnido en el lugar de trabajo. Cuando les dan ese tipo de enunciado, seguramente les están haciendo referencia a la especie que posiblemente haya ocasionado el accidente. No es lo mismo que les digan en su vivienda, no es lo mismo que les digan en una zona rural, de repente, no sé, levantando piedras, qué sé yo, ¿ya? O en una construcción abandonada. Acá les dicen en un lugar donde hay frutas.
Hay una araña, hay un arácnido que puede morder, que causa accidentes por arácnidos y que tiene predilección por ubicarse a nivel de frutas, generalmente en árboles de plátano o en cajones incluso donde ya están las frutas para ser vendidas, ahí puede estar. Se llama la araña de las frutas, ¿ya? No es Loxosceles, no es Lastrodectus. Loxosceles es intradomiciliario. Accidentes que sucedan dentro del domicilio hay que pensar en Loxosceles. Cuando hablamos de Lastrodectus, o sea, la viuda negra, es generalmente en zonas abandonadas, zonas rurales, donde habitualmente no hay construcciones. Y en este caso habla bien claro de una mordedura en un lugar más o menos donde sería un mercado de frutas. Eso es lo que nos da a entender. Debe de ser esa araña que está ahí. Dice, llega la emergencia a los 40 minutos. Miren las características clínicas. Dice diaforético, taquicárdico e hipotenso, ¿ya? O sea, este es un efecto neurológico. Es neurotóxico el veneno, ¿ya? Si fuera Loxosceles, el primer daño sería a nivel de piel. Estaríamos hablando de una lesión a nivel de piel, cosa que acá no nos dice, ¿ya? Usted sospechará de, dice. Bueno, Loxosceles laeta está aclarado, no es... En algún caso podría ser, con otras características, pero no en vano les dicen que es un lugar que está, digamos, vamos a decir, rodeado de frutas. Ahí tendríamos que pensar en otra especie. El accidente por foneutria, esa es la respuesta, ¿ya? La araña se llama foneutria, tiene la capacidad de saltar incluso, y es más que probable que la mayoría de nosotros haya visto en algún momento una araña del género foneutria. Es más que probable. Cuando están en el sector frutas, en un supermercado incluso, van a ver unas arañas pequeñitas que ahí están a veces caminando. No son agresivas felizmente, pero si tienen la mala suerte que les muerda, ya obviamente pueden tener este problema, ¿ya? Es foneutria. Lastrodectus hemos dicho que no lo es. Lastrodectus es la viuda negra y se da en otras circunstancias. Luego dice accidente por Loxoscella rufipens. Bueno, de los Loxosceles, el laeta es el más tóxico en cuanto al veneno, tiene el veneno más potente. Hay muchas especies de Loxosceles, ¿ya? Cuando hablamos de Loxosceles rufipens, estamos hablando de una especie de Loxosceles oriunda del Perú. Ya, Loxosceles rufipens es del Perú, se ha descrito en el Perú, es una especie autóctona del Perú, ¿ya? Y este Loxosceles reclusa, ¿de dónde es? Es de Norteamérica, ¿no? Entonces ni el Loxosceles reclusa, ni el africanum, ni el rufipens, ninguno de ellos tiene potencia en el veneno similar a Loxosceles laeta. Loxosceles laeta es la del veneno más potente. Bueno, recapitulando la pregunta, sería accidente por foneutria, ¿ya? Por foneutria. ¿Por qué? Por las características del cuadro clínico, no habla de lesión en piel, habla de un cuadro neurotóxico, ¿no? Y habla del entorno, ¿no? Habla de un lugar donde se expenden frutas y la persona que ha sufrido el accidente también tiene ese factor de riesgo de estar en esa zona. No es muy común, no es letal normalmente, pero es bastante complejo el cuadro clínico, hay que manejarlo inmediato, puede producir diarreas, puede producir disautonomías con taquicardia, bradicardia, hipotensión, sensación febril, ¿no? Etcétera, etcétera. La pregunta 3. Dice la clasificación actual del dengue. Bueno, tradicionalmente siempre se ha hablado de la clasificación en dengue clásico y dengue hemorrágico, eso es lo que vamos a encontrar en la mayoría de textos, ¿ya? Y se los advierto porque he tenido la oportunidad de tener a la mano textos o incluso elaborados del año pasado, de este año, ¿ya? No voy a decir nombres, ustedes tendrán la oportunidad de verlo, que siguen considerando dengue clásico y dengue hemorrágico. Les digo que desde el año 2006 esto no se usa. Entonces ya no es una situación nueva, es casi 10 años que estamos utilizando una nueva clasificación que se han aplicado incluso en las últimas epidemias que en el Perú ha habido. Y tiene su fundamento en el hecho de que la clasificación anterior en dengue clásico y hemorrágico no era, digamos, una clasificación técnicamente aplicable a los casos de epidemia. ¿Por qué? Porque, bueno, el dengue clásico no hay problema, era un dengue sin complicaciones, más o menos algo así, ¿ya? O sea, venía con fiebre, con exantema con prurito, con malestar, dolor retroocular, mialgias, artralgias, etcétera, y pasaba en algunos días, se autolimitaba. El dengue hemorrágico, la OMS exigía de que junte 4 criterios para que sea dengue hemorrágico. Eso ya ni lo van a copiar, porque ya no está en uso esa clasificación, pero quiero que entiendan el motivo por qué han hecho el cambio. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Los 4 criterios eran, entre otros, la presencia de signos de sangrado, por ejemplo, ¿ya? La presencia de signos de extravasación de plasma, o sea que haya ascitis laminar, no es una ascitis tipo insuficiencia hepática, obviamente, es una ascitis que no se visualiza, pero sí se palpa, a la palpación abdominal se nota ya el dolor. ¿Qué más? Necesitaba plaquetopenia menos de 100.000, y obviamente la presencia de fiebre al inicio. El problema de juntar esos 4 criterios era que se dan en el tiempo, no se presentan a la vez. El paciente llega con fiebre, podría ser un dengue clásico, pero quién sabe, a futuro podía convertirse en dengue hemorrágico. Entonces tenías un criterio recién. Acuérdense que entre el 4.º y el 6.º día los pacientes con dengue severo se mueren, ¿ya? Entonces pasaba la fiebre más o menos al 3.er día y se presentaba, por decir, dolor abdominal, y cuando le hacían una ecografía abdominal encontraban algo de ascitis laminar. Decías, ya tiene 2 criterios, pero todavía no es dengue hemorrágico, ¿ya? Un día más y estamos en el 5.º día, en el más crítico, ¿ya? Y de repente las plaquetas recién descienden a menos de 100.000. Ya tiene 3, está a punto de ser dengue hemorrágico. Cuando diagnosticabas dengue hemorrágico, ya estábamos en problemas porque el paciente ya se estaba complicando y terminaba muriéndose. Entonces no era una clasificación, digamos, aplicable a la realidad de los brotes epidémicos. Entonces se sugirió una nueva clasificación, ¿ya? Y aquí tengo que ser claro, esto siempre lo menciono, esta nueva clasificación parte a iniciativa de médicos peruanos, y eso hay que decirlo, ya, médicos peruanos, que han valorado en el tiempo, básicamente en la ciudad de Iquitos, donde se presenta habitualmente brotes de dengue, que había una posibilidad de clasificarlo de otra manera, de tal manera que era factible, apenas venga el paciente, darle una clasificación para ver quiénes se pueden complicar y quiénes no, ¿ya? Se validó esto y hoy en día la OMS lo ha adoptado a nivel mundial. Las últimas epidemias que se han dado en nuestro territorio, básicamente la de Ucayali el 2011, entre 2010 y 2011, ya que había un montón de pacientes, y 2002 y 2013 que se han dado en Iquitos, ya se han aplicado esta nueva clasificación, y eso ha permitido ¿qué? Ha permitido, apenas llegue el paciente, hacer un buen triaje y pasar a observación a los pacientes potencialmente riesgosos, y la letalidad ha bajado un montón, ¿ya? Ha bajado un montón y no se sobresaturan los servicios en cuanto a lo que es hospitalización, es mucho más manejable. Entonces la nueva clasificación es clasificar si tiene o no tiene signos de alarma, ¿ya? Esa es la nueva clasificación, y no tan nueva porque, como les digo, estamos hablando del año 2006, ¿ya? Al 2015 son ya 9 años, entonces no podemos seguir usando dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿ya? Eso olvídense, no es la clasificación actual. Bueno, acá dice dengue clásico y dengue hemorrágico, obviamente como primera alternativa porque es un confusor, no es esa la alternativa. Luego dice dengue sin y dengue con manifestaciones hemorrágicas, tampoco es esa la clasificación. Dengue clásico, dengue hemorrágico y shock por dengue, tampoco. Dengue con y dengue sin signos de alarma, esa es, ¿ya? Esa es. Entonces llega el paciente, apenas llega, está con fiebre, tú lo evalúas, no encuentras signos de alarma, ese paciente se va a ir a casa con paracetamol, no se va a complicar. Pero apenas llega el paciente, tú detectas un signo de alarma, lo pasas a observación e inicias el tratamiento de una vez. El tratamiento es sostén. Ese paciente que se iba a complicar, empieza las complicaciones, pero ya está manejado y no se va a morir. Ya, eso es lo importante. Acuérdense que el 5.º, 6.º día son los días críticos. En el 7.º día es el día en el cual ya, digamos, el tiempo de riesgo ha pasado. Es por eso que al 7.º día se da de alta a los pacientes hospitalizados por dengue. Eso también tienen que acordarse. No tiene sentido tener en el 8.º y en el 9.º día hospitalizado un paciente con dengue. Así se sienta mal, en el 7.º día para adelante ese paciente no se va a morir. Ya puede ser dado de alta. Ya puede ser dado de alta. Lo último dice dengue con y dengue sin factores de riesgo. No es. Puede parecerse en términos, pero no es. Es la alternativa D. ¿Ya? O sea, dengue con y dengue sin signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma más importantes? Dolor abdominal. ¿Ya? Dolor abdominal espontáneo o dolor abdominal a la palpación superficial. Lógicamente, si hacen una palpación demasiado profunda, demasiado brusca, van a ocasionar dolor. Pero ustedes hacen una palpación apenas superficial y notan que hay dolor. ¿A qué se debe esto? Probablemente ya extravasación de plasma, ya a nivel de cavidad abdominal, está haciendo una ascitis laminar, ya, y eso es un paso para que se complique posteriormente. Otro signo de alarma es que haya cualquier manifestación de sangrado, puede ser epistaxis,
ya puede ser gingivorragia, ya puede ser el famoso signo del manguito, que consiste en colocar un esfingomanómetro como si van a tomar la presión, toman la presión, voy a hablar en cifras, digamos sale 120/80, por decir. El promedio, ¿cuánto es? No presión arterial media, el promedio sería 100, ¿no? Promedio. Lo inflan hasta 100 y lo dejan 5 minutos así. Pasado esto, retiran el esfingomanómetro y en la parte distal a donde se ha colocado el manguito va a formarse petequias. Ese es el signo del manguito. Eso predice fragilidad capilar y que el paciente va a ser sangrado, te antecede al sangrado. Ya, eso es importante. ¿Qué otro signo de alarma tenemos? Vómitos persistentes. ¿Qué significa vómitos persistentes? Que la persona tenga episodios de vómitos 3 o más en una hora. Ya, eso es otro signo de alarma. Suficiente con que tenga un signo de alarma, uno ya tiene que pensar en hospitalizar o en pasar a observación. Otro signo de alarma es trastorno del sensorio. ¿Ya? Si hay trastorno del sensorio, no pueden dejarlo así, tiene que hospitalizarse. ¿Ya? Más o menos así se maneja. Pero si el paciente viene con fiebre, con artralgias intensas, con cefalea, ¿ya? Aparenta un mal estado incluso, ¿ya? Ahí te dice la fiebre no me cede con nada y ves tú que sí persiste, bueno, tienes que aplicar medios físicos, ayudarte con fármacos, no usar AINES, incrementa el riesgo de sangrado, hay que utilizar paracetamol nada más, o pirazolonas en todo caso, o sea, metamizol, ¿ya? Y ese paciente tiene que irse a casa, porque no tiene signos de alarma y no se va a complicar. Lo que se ha visto como particularidad es de que existen coinfecciones muy habituales cuando hay dengue, ¿ya? Dengue más leptospira es muy habitual, por ejemplo, ¿ya? Dengue más leptospira. Otra es dengue más riquecias. ¿Ya? Esas son situaciones que pueden desmejorar, pero no son, digamos, parte de la clasificación, ¿ya? No son parte de la clasificación. Muy bien, así va la cosa. Entonces, ¿quiénes van a hacer sangrado, van a hacer signos hemorrágicos, se van a complicar y pueden fallecer? Los pacientes que tienen signos de alarma. Los que no lo tienen no lo van a hacer. ¿Ya? Para eso sirve la nueva clasificación. Bueno, no es tan nueva tampoco, la clasificación actual, vamos a decir. La siguiente. Dice la serpiente venenosa de mayor dimensión en el territorio peruano. Importante. ¿Ya? Hay varias especies, como sabemos, de serpientes en nuestro territorio, en el grupo de las serpientes venenosas. La más abundante, la que más causa accidentes zoofídicos, la que está relacionada al mayor número de accidentes, es el género Botrops, ¿ya? Botrops. Y la especie es Botrops atrox, con X final, ¿no? Botrops atrox, que le llaman jergón o jergona. Tiene efecto proteolítico el veneno, destruye tejidos, ya deja al descubierto muchas veces tendones, estructuras óseas, etcétera, ya, y es la que con mayor frecuencia se va a asociar a accidentes zoofídicos. Ya, ese es el Botrops. Otro género importante es la Chesis, ¿ya? La Chesis muta, que le llaman Shushupe en las zonas donde habita, también es la cuenca amazónica habitualmente, ¿ya? El otro género son los Botriopsis. Los Botriopsis se parecen a los Botrops, pero son de comportamiento arborícola. De ahí el más importante es el Botriopsis bilineatus o Botriopsis bilineata, también le llaman, y en la zona donde habita le llaman loromachaco, con ese nombre lo conoce. Es una serpiente de color verde y tiene lateralmente 2 líneas amarillas que van desde la zona de la cabeza hasta la cola, por eso se llama Botriopsis bilineata o bilineatus si quieren. Ya, son 3 especies importantes a acordarse. Luego existe el género Crotalus, ya, y el género Crotalus no está en la cuenca amazónica, no está en el territorio de costa, como uno de entrada podría pensar, está en la zona sur del país, ¿ya? O en la zona sur del país, en una zona de selva baja que colinda Puno con Madre de Dios, en la selva de Sandia, ¿ya? Que más es Puno que Madre de Dios, ¿ya? Por eso si les preguntan dónde hay Crotalus es en Puno, aunque uno no inicialmente no parezca esa condición. ¿Ya? Y los micrurus, que son los corales, ya que también tienen ubicación tanto en cuenca amazónica como en la selva. Si hablamos de dimensiones de todas esas especies, ya la mayoría, bueno, en el caso de los botros bordea más o menos el metro, a veces 1,5 metros, pero hay una que es mucho más en cuanto a tamaño, tanto así que se confunde con boas, ya es el Lachesis muta, el Shushupe, tiene 3,5 metros generalmente en tamaño, entonces es la serpiente de mayor tamaño, ¿ya? Aquí sería la Chesis muta, la alternativa
E, ¿ya? Lachesis muta. Van a encontrarla como especie y variedad, a veces Lachesis muta muta, es lo mismo, obvio, ¿ya? Es lo mismo. ¿Qué otra particularidad tiene esta serpiente? Todas las serpientes que tenemos en nuestro territorio al menos son vivíparas, o sea, nacen ya como culebritas, si quieren algo así, ¿ya? Y el Lachesis muta nace de huevos, es ovípara, la única, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, es la de mayor tamaño y es ovípara, a comparación de las demás que son vivíparas. El diagnóstico definitivo del tétanos del adulto se realiza mediante, bueno, ¿cuándo van a sospechar de tétanos? Cuando haya manifestaciones clínicas, obviamente, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el tétanos? Acuérdense, el tétanos está causado por Clostridium tetani, es una bacteria esporulada, gram positiva, ¿no es cierto? Microaerófila, tiende a formar esporas en el medio ambiente y quedarse ahí por muchos años. Donde hay una puerta de entrada en piel, uno puede contaminar primero una herida y ahí puede ingresar las toxinas del tétanos. Son dos toxinas importantes. Uno es la tetanoespasmina, así se llama, y la otra es la tetanolicina. Ya no es importante la tetanolicina porque no traduce clínica, pero la tetanoespasmina es la toxina responsable del cuadro clínico del tétanos. ¿Qué cosa hace esta tetanoespasmina? Lo que hace es inhibir al GABA. Acuérdense que el GABA es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, ¿no es cierto? Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Entonces, como inhibe al GABA, vamos a decir, inhibe al inhibidor, ¿qué va a suceder? Va a haber una liberación de motoneuronas y es por eso que en el tétanos, al menor estímulo, hay contracciones musculares por todo lado. Y por eso se caracteriza por contracciones musculares involuntarias, a veces tan intensas que en cierta población, sobre todo la pediátrica, se ha descrito fracturas vertebrales, por ejemplo, por las contracciones. Ya son contracciones bastante intensas y cuando no se maneja terminan haciendo una contracción completa a lo que le llamamos opistótonos, o sea, el paciente vamos a decir, se recuesta boca arriba y va a formar un arco, se va a apoyar en los talones y en la zona occipital, el resto está contraído, ese es el famoso opistótonos. Eso no debería suceder porque hay manejo, ¿ya? Hay manejo. Bueno, entonces, ¿cómo va a empezar el cuadro clínico del tétanos? Va a empezar generalmente por odinodisfagia. Entonces hay que tener cierto cuidado, ¿ya? Hay que tener cierto cuidado. A veces la odinodisfagia es una situación muy inespecífica y de hecho que lo es. Pero si hay el antecedente de una herida con clavo, hay un antecedente de una lesión simplemente en piel, que posiblemente se haya podido contaminar, por ejemplo, ¿ya? Y posterior a ello hay odinodisfagia, uno tiene que empezar a sospechar en esa posibilidad, ¿no es cierto? Después que viene dificultad para la apertura bucal, porque está habiendo contracciones de los músculos de la masticación. Esto se hace tan intenso con el tiempo que es prácticamente imposible aperturar la cavidad oral. Luego se contrae más y pareciera que incluso hay una risa, por eso le llaman la famosa risa sardónica, que es propia del tétanos. Y posteriormente sigue evolucionando hasta producir las contracciones floridas, donde ya obviamente el diagnóstico es obvio, ¿ya? Muy bien, la pregunta te dice que el diagnóstico definitivo del tétanos del adulto, ¿cómo se realiza? Obviamente lo sospechas por los antecedentes y todo lo demás, quizá por el cuadro clínico. Acá te dice cultivo de secreción de herida, detección de toxinas en sangre, valorando el cuadro clínico, estudio del líquido cefalorraquídeo, biología molecular, o sea, por técnica de reacción en cadena en polimerasa. La respuesta es valorando el cuadro clínico. No existe ningún examen que te confirme tétanos, por si acaso. Tú sospechas de tétanos, nadie te va a decir que no, estás en la plena libertad, porque eres médico, de instalarle terapia. ¿Ya? O sea, no puedes decir descartar tétanos, eso no existe. Tétanos o es o no lo es. ¿Ya? Ahora, esperar de que el cuadro sea florido no tendría sentido. Uno sospecha del cuadro y tiene que darle tratamiento. ¿Ya? Ese es en el caso del tétanos del adulto. ¿Ya? En el caso del tétanos del adulto. Si hay suficiente sospecha, bueno, hay que proceder. Hay diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son? Los más importantes. Uno son los abscesos periodontales. Pueden causar contracción de la musculatura y pareciera que fuese, ¿no? Trismus se llama, ¿no es cierto? Esa sensación de tener cerrada la boca con la musculatura contraída. Entonces te puede dar trismus. Y hay un tipo de intoxicación que te puede dar contracciones generalizadas, así prácticamente lo mismo en cuanto al cuadro clínico del tétanos, es la intoxicación por estricnina. La intoxicación por estricnina te da un cuadro florido, prácticamente
idéntico a lo que es un cuadro de tétanos. ¿Por qué otra cosa se caracteriza el tétanos? No hay trastorno del sensorio. El paciente está lúcido en todo momento, ¿ya? Está conectado con el medio, ¿ya? Está conectado con el medio. No existe tétanos con trastorno del sensorio, ¿ya? Tendrían que pensar en otras alternativas. Entonces juntan sus criterios clínicos y si sospechan que es tétanos, manejo, ¿ya? Entonces la respuesta acá sería valorando el cuadro clínico. ¿Qué otras cosas se diagnostican por clínica de las que estamos viendo ahorita? Aracneísmo, por ejemplo. No existe ningún ELISA, ningún examen de laboratorio que te diga esto es Loxoceles o esto es Lastrodectus, ¿ya? En el caso del ofidismo es igual, ¿ya? Es por clínica, y lo mismo en el caso del tétanos. En el caso del tétanos neonatal es diferente. ¿Cuántos tipos de tétanos hay? Hay 4 formas clínicas, ¿no es cierto? Esta es la más común, el tétanos generalizado le llaman, o tétanos del adulto. Hay un tétanos neonatal, ya que se da en los neonatos generalmente por mala manipulación del cordón umbilical. Hay sitios todavía donde cortan con tijeras caseras o con ladrillos, ¿no? En los partos domiciliarios tradicionales, ¿ya? Y eso puede condicionar que pueda ingresar el agente etiológico. O a veces colocan las famosas ombligueras, seguro que han visto. Colocan monedas, lo envuelven al niño, entonces eso condiciona ese tipo de situaciones. Hay que tener cuidado con el manejo del muñón umbilical. Entonces, el tétanos del neonatal es la segunda forma, es la más grave de todas, ¿ya? El tétanos neonatal. Y hay otras 2 más, o sea, tétanos del adulto, tétanos neonatal, y hay 2 más. Una de ellas se llama tétanos cefálico, que se caracteriza por alteración de pares craneales, ¿ya? Es la forma más rara, ¿ya? Pero hay que diagnosticarlo también, ¿ya? Ves tú, examinas y solamente encuentras alteraciones de pares craneales. En algunas ocasiones eso incluso evoluciona al tétanos generalizado, pero en más tiempo. Y la otra es el tétanos localizado, 4 formas, ¿ya? El tétanos localizado son contracciones, todo lo que quieran, pero en un sector nada más de la anatomía, no es en todo el cuerpo, y así permanece, ¿ya? Pero el más común de todos es este de acá, el tétanos generalizado del adulto. El más grave, el tétanos neonatal, ¿ya? El más raro sería el cefálico, que afecta a pares craneales, y el más leve de todos, el tétanos localizado, porque prácticamente no va a comprometer la vida del paciente. Bueno, siguiente.